Dios alternadamente dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Otra vez el 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una vez más: así también la fe en sí misma. Muy bien, pueden sentarse. Pues hoy vamos a hablar de la fe falsa contra la fe verdadera. ¿Cuál es la fe que tenemos nosotros? ¿Cuál es la fe que usted tiene delante de Dios? Como hemos visto la semana pasada, o en ocasiones anteriores, veíamos que es posible engañarnos a nosotros mismos. Y eso es muy común, lamentablemente. Dicen ahí los que estudian la conducta humana que eso es muy común, que las personas tiendan a engañarse a sí mismas. Y hay que tener cuidado de no caer en eso. Ahora, si yo viniera delante de ustedes, hace un tiempo más bien escuché esta ilustración. Si yo hoy les dijera: doy gracias a Dios porque vine a la iglesia, y ahorita en el camino que venía aquí, pasando por la calle, iba atravesando la calle, pero en eso venía un camión de 3,5 toneladas y me atropelló. Pero gracias a Dios, pasó por encima de mí, y gracias a Dios alcancé a llegar aquí con bien, sin ningún otro inconveniente. ¿Ustedes me creerían? ¿Me creerían o no me creerían? O sea, yo les digo, hace 3 minutos pasó eso, ya estoy aquí. ¿No? ¿Por qué? Porque no estoy sucio. Si un camión viene delante de mí, me voy a ensuciar todo, ¿no? Completamente. Voy a estar lastimado, voy a estar raspado con un hueso quebrado, o 2 o 3, o ni siquiera estaría caminando, no pudiera venir. O estuviera en el hospital, o estuviera muerto, si realmente eso hubiera sucedido. Ahora, esta ilustración se puede asemejar a la persona que dice: yo tuve un encuentro con Jesús, lo acabamos de leer hace un momento, ¿no? Yo tuve un encuentro con Dios, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el Señor de la Gloria, con el Rey sobre todos los dioses, con el soberano de los reyes de la tierra, pero soy igual que antes. Si de verdad tuve un encuentro con Él, no voy a ser igual que antes. Si de verdad Dios me salvó, y si de verdad Dios ha tenido un encuentro con mi vida y con mi persona, obviamente que yo no voy a ser el mismo. Y si yo digo que sí lo tuve, pero realmente mi vida es igual, estoy engañándome a mí mismo. Es como si yo dijera: oye, yo vi ese camión y pasó. Han dicho: pues tú lo habrás visto, tú lo habrás soñado, tú lo creíste, pero no es algo que realmente sucedió. Ahora, había muchos en aquel tiempo que estaban diciendo que habían creído en Jesús. Y algunos de ellos llegaron a creer una doctrina que se llama, y aquí va una palabra dominguera para los domingueros, antinomianismo. Esa palabra tiene 2 raíces, o sea, la raíz griega que es anti, que es en contra de, como un antídoto, por ejemplo, que está en contra de lo que tenemos. Pues hay muchas palabras que inician con el prefijo anti, ¿verdad? Pero aquí es antinomianismo. ¿Qué es nomio entonces? Bueno, nomios viene de la palabra reglas o leyes o normas, es lo que más pudiéramos entender nosotros. De manera que antinomianismo significa aquellas personas que dicen que ya no tenemos que vivir bajo ninguna norma porque la salvación es por gracia. Y ahora es verdad, la salvación es por gracia, pero no significa que vamos a caer en este error. Ahora, en otras palabras, puesto que las obras no tienen ningún rol en la salvación, por lo tanto, tampoco tienen ningún rol en la vida del creyente. Eso es lo que enseña esta doctrina, que es una doctrina falsa, pero ellos creen eso y dicen: bueno, como fuimos salvados por gracia, entonces, y las obras no tuvieron nada que ver, entonces yo también, mis obras ya no tienen nada que ver. Una cosa es mi vida espiritual y otra cosa es mi vida secular. Y no, realmente no deberíamos de hacer una división entre la vida secular y la vida espiritual, porque somos seres integrales, de manera que no podemos separar nuestra vida
personal, ni siquiera de la vida espiritual, porque supone que es lo mismo, somos una sola persona. Y estos creían eso. Ahora, en aquel tiempo estaba empezando a crecer, o estaba empezando a nacer el movimiento gnóstico, que ellos enseñaban algo así. Ellos decían, toda materia es mala y todo espíritu es bueno. Entonces, si Dios te salva el espíritu, te lo va a salvar, pero tu carne, tu cuerpo es malo. Como es malo, no puedes gobernarlo y puedes hacer con él lo que quieras, pero Dios te salvó el cuerpo. Por ejemplo, el apóstol Pablo allá en los Corintios, él aborda eso cuando dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, los dos, no solamente el espíritu, sino el cuerpo y el espíritu. Ahora pues, como lo hemos dicho, esto es falso. Es falso el hecho de pensar que porque las obras no fueron efectivas para nuestra salvación, tampoco son o tampoco tienen ningún rol en nuestra vida nueva. Y lo que vimos aquí, lo que leímos ahorita del 14 al 17, es que la verdadera fe se demuestra con buenas obras. Y no solamente Santiago lo dice de una manera más clara, más tajante que muchos o incluso algunos teólogos y reformadores de antes decían que Santiago no era una carta inspirada, o pensaron que no era, y fue de las que más batalló en ser considerada parte de las Escrituras. Pero el punto es que Santiago lo dijo así, como decimos nosotros, a rajatabla. Él no puso pelos en la lengua. Si tenemos una fe verdadera, deberíamos demostrarla con buenas obras. Y escuché esta frase cuando estaba estudiando o la leí cuando estaba estudiando este pasaje. Ser profesante de la fe no es lo mismo que ser poseedor de la fe. Dígame si no es cierto, hemos conocido muchas personas que efectivamente han hecho una profesión de fe, y no se les niega que ellos hayan declarado con su boca, yo creo que Jesucristo y Señor Jesús, ven a mi vida, sálvame. Ok, pero el apóstol Pablo también dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, Santiago lo que está hablando aquí es, una cosa es que tú digas que tu fe, y tú creíste en Cristo, que tú lo recibiste, y otra cosa es realmente poseer esa fe. Ahora, solamente para ver o recordar lo que leímos ahorita, en cuanto a la forma de exhibir la fe, ¿de qué aprovechará si decimos que tenemos fe y no tenemos obras? Versículo 14 dice eso. En otras versiones dice, aquí en la segunda parte dice, ¿podrá esa clase de fe salvarle? Y aquí dice, ¿podrá la fe salvarle? Ahora hay que recordar que cuando la Biblia se escribió no usaban mucho, o más no existían los símbolos, los signos de puntuación, y tampoco las comillas, ni las negritas, ni cosas así. Para remarcarlo lo decían varias veces. De cierto os digo, en vez de ponerlo en negritas, lo decía 2 veces el Señor Jesús. Y hay ciertas frases o palabras que están escritas en modo irónico, pero no lo entendemos porque no están como cuando leemos un libro cualquiera que no es la Biblia y está escrito entre comillas. Aquí pudiéramos imaginarnos eso. ¿Podrá la fe salvarle? Es como si Santiago estuviera hablando irónicamente. Ok, tú dices que tienes fe, ¿de qué te aprovechas si no tienes obras? ¿Podrá esa fe, o sea, la fe salvarte? Las nuevas versiones, repito, ya le ponen más el sentido, dicen, ¿podrá esa fe salvarle? ¿O esa clase de fe salvarle? Ahora, versículo 15. Y si un hermano o una hermana, principalmente cristianos, ¿verdad? Hablando de las personas que son nuestros hermanos, están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, ir en paz, calentados y saciados, o sea, que Dios te bendiga, en otras palabras, ¿no? Más como lo decimos nosotros, y no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora, no hay que confundirnos, una aclaración antes de abordar un poquito más el asunto. La iglesia no es una beneficencia pública, porque a veces pensamos que llega a ser eso. La iglesia es una institución de Dios para la salvación de las personas, edificación de su cuerpo y para la proclamación del evangelio y extendimiento de su reino. Pero dentro de eso también algunos le han llamado la misión integral, que significa no solamente llévales el evangelio, sino también trata de que su vida sea un poquito mejor. Y aquí habla de personas que están en verdadera necesidad. No habla de personas que
no están en verdadera necesidad, pero quieren tener otras cosas. Pongo un ejemplo. En el lugar donde fuimos misioneros hace un tiempo, teníamos unos conocidos, no voy a decir muchas cosas porque hay personas que ven los videos. Tenemos unos conocidos de ahí que pues sabían que éramos cristianos y todo eso, y pues sabían a lo que nos dedicábamos, y 2 o 3 veces o varias veces iban a pedirnos dinero. Oye, hermano, no tienes tanto que... Y era una persona que tenía pues varios hijos, como en los pueblos se acostumbra a tener muchos hijos. Y pues en ocasiones sí, teníamos y les dábamos. Pero una vez me di cuenta que él venía con una historia. Es que mira, estoy pasando por esto, no tengo trabajo y situaciones así. Bueno, ok, ahí va. Pero ya ven cómo son los niños dicen toda la verdad. Los niños y los borrachos dicen por ahí. Entonces, uno de sus hijos me dijo, ay, mi papá ya, con el dinero que le prestó a mi papá, fue a pagar el Sky. Porque no teníamos Sky, se había cortado la señal, no la habíamos pagado. Y yo dije, bueno, ya no le voy a dar dinero a este hombre porque realmente no es para el mantenimiento, como dice la Biblia, es para ver la tele. Y pues mejor que se ponga a hacer otra cosa, ¿no? Que los hijos los pongan a hacer otra cosa. De manera que hay que ser sabios y decir, bueno, ¿es verdadera necesidad o es necedad o es otro tipo de cosas, ¿no? Tal vez flojera o algo así. Ahora, aquí vemos que lo que dice el versículo 17, si la fe no tiene obras, es muerta en sí misma. Vamos a ver primera de Juan, aquí está escrito porque hoy vamos a ver varios pasajes, mejor se los puse aquí. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo, y yo creo que todos aquí, gracias a Dios tenemos bienes, unos más que otros, pero todos tenemos bienes por la gracia de Dios. Entonces a todos nos llega esto. Y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. A veces abrimos la boca, o sea, no, sí, que Dios te bendiga, Dios va a proveer y todo, pero cerramos el corazón. Pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y ven que Juan lo dice de muchas maneras. Gálatas 6:10 también. Así que, y aquí también nos da otra línea, dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Otra vez pone como primeramente a los hermanos, pero no nada más a los hermanos, primeramente a los hermanos. Y también dice, según tengamos oportunidad. Realmente Dios sabe cuando no tenemos oportunidad, cuando las cosas están difíciles, o cuando hay un pago que hacer, o cuando los niños necesitan ropa nueva, uniformes y todo eso. Dios sabe, y nuestra principal responsabilidad siempre va a ser nuestra familia, primeramente, y luego la familia de la fe, y luego también todos los demás, de acuerdo a la forma en la que la Biblia nos dice. Si tenemos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora aquí, hermanos, recordemos, y aquí está escrito para que ustedes puedan darle un repaso en su casa, pero recordemos la parábola del buen samaritano. Dice que un hombre iba de Jerusalén a Jericó y fue pues sorprendido por los bandidos, por los ladrones. Y lo desfalcaron y dice la Biblia que lo dejaron medio muerto. Pero por ahí pasó un sacerdote, un levita. ¿Y qué hizo esta persona? Dice la Biblia que lo vio, o sea, no fue una persona que no vio eso, sino que él vio lo que realmente había sucedido. Y lo que hizo este hombre fue, simple y sencillamente, pasó de largo. Pasó de largo. Un sacerdote pasó por el camino, pasó de largo, y no nada más un sacerdote, sino que también dice que un levita, y este levita dice, llegando cerca de él, cerca de aquel lugar, y viéndole, los dos lo vieron, no fue algo que no vieron, pasó de largo. Aquí no aplicó el principio de la vista nace el amor, porque pues yo creo que no había amor en ellos. Y dice la palabra de Dios, pero vino otro, que no era considerado un religioso, de hecho era considerado una persona que, pues, ni muy, ni tan, pero eran samaritanos, no eran
judíos de pura cepa, sino que eran contaminados con los gentiles y por eso eran vistos como de lo peor de todo de la región, los samaritanos. Y este hombre no profesaba mucho con sus labios, como estos hombres. Pero él lo vio, acercándose, él se fue movido a misericordia, vendó sus heridas, les echó aceite y vino, y no solo eso, sino que lo llevó al mesonero y le dijo al mesonero: mesonero, aquí te lo dejo, y aquí te dejo esto. Si él va a usar más, me dices después. Este hombre sí tuvo misericordia. Y Jesús dijo: y este hombre era samaritano. Entonces estaba dando duro a esos que decían que creían, pero no tenían ningún tipo de obras. Efesios 2, el pasaje más recurrido cuando hablamos de la salvación por gracia, aunque son muchos, en Romanos está lleno de eso, pero Efesios 2 nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que éramos extraños y enemigos en nuestra mente, y que en nuestra ciudadanía pues estamos ajenos a la ciudadanía, extraños a las promesas y todo eso. Pero Dios, qué rico misericordia, dice el versículo 4, si no mal recuerdo, con su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Ahora dice el versículo 8, lo vuelve a repetir: porque por gracia sois salvos. Y aquí habla, ¿por qué somos salvos? Por la gracia. No es por la fe, es por la gracia, por medio de la fe, pero es por la gracia. Y dice: y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y aquí vemos lo que se necesita, por decirlo de cierta forma, la gracia de Dios, la fe, para ser hijos de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y a veces ahí cerramos la Biblia. Aquí dice, hermano, que no somos salvos por obras, entonces ya, no somos salvos por obras, sino por gracia. Y se acabó el asunto. Vivo como quiero. No. Siguiente versículo, versículo 9. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No, versículo 10. Creados, primero fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. O sea, no fuimos creados a causa de las obras, pero sí fuimos creados para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Primero Dios nos da la salvación, primero nos crea en Cristo Jesús, por gracia, por medio de la fe, y luego entendamos que es para buenas obras. Y es lo que Santiago estaba diciendo. Hermanos, había muchos en ese tiempo que no ejercían la fe, que no demostraban su fe. En Tito 2:14 habla de nuestro Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Y dice la Biblia que se entregó para redimirnos, es decir, para salvarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora aquí dice, celoso de buenas obras. Creo que a la iglesia de hoy, o sea, todo el cristianismo en general, nos falta eso, ser celosos de buenas obras. O sea, que tengamos el deseo de hacer y que si vemos que otros lo hagan, ahora sí que, pues el celo bueno, como dice el mundo, la envidia de la buena. O sea, es decir, oye, si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no? Si a eso somos llamados, a hacer buenas obras. Pero a veces decimos, no, pues, no soy salvo por obras. Y nos burlamos de la gente que dice, ya hice mi buena obra del día. Y he visto cristianos que se burlan, cree que se va a salvar por las obras. Y de verdad, no se va a salvar por las obras, pero hay que ser celosos y decir, ¿por qué ella lo hace o esa persona lo hace? Y yo cierro mi corazón y no lo hago. Entonces hay que ser celosos por buenas obras. Aquí hay una explicación. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y aquí una aclaración. ¿Es por fe más obras? No. No es por fe más obras, como dicen los católicos, dicen que es por fe más obras y otras cosas, porque también usan los sacramentos. Los testigos de Jehová dicen que también es por fe más obras. Ellos dicen, sí, Jesucristo puede salvarnos y Él es el que nos va a salvar.
pero ellos creen que es por fe más obras, y específicamente la obra de la predicación, por eso predican tanto, pero deberíamos ser celosos en ese sentido. Si ellos predican, ¿por qué nosotros no? Ahora, ¿es fe sin obras o fe sin evidencia? Tampoco. O sea, no es fe sin evidencia. Más bien es una fe. Ahora, sé que la segunda puede ser confusa, porque sí somos salvos por fe sin obras, pero somos salvos por fe para obras. Fe que tiene obras, que tiene buenas obras como evidencia, sí. Y Primera de Juan, todo el libro de Primera de Juan está repleto de eso. De hecho, cuando hemos dado el discipulado en la lección 2, cuando hablamos de la seguridad de la salvación, ahí vemos cuáles son las evidencias de que una persona es salva. Y aquí están las evidencias, ¿no? Una persona que vive en comunión con Dios, que busca la comunión con los hermanos, que busca andar en la verdad, que busca guardar la palabra de Dios, y son 9 o 10, que oye la palabra. Ahora vamos a regresar a Santiago, capítulo 2. Santiago 2. Veíamos que la fe, si no tiene obras, es muerta. De manera que no es una fe viva y no es una fe que realmente es verdadera. Por eso la serie de Santiago, si recuerdan, se llama Una fe viva y práctica. Versículo 18 y 19. 18, 19 y 20. Y aquí les puse una imagen, ¿verdad? 18, 19 y 20. Y ahí vemos, busqué demonios en la Biblia y me salían unas cosas como que ya muy imaginarias. En la Biblia, no, perdón, en internet, en las imágenes. Y ya fue como que la más, pues la más correcta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y entre paréntesis, no se puede mostrar. Cierro paréntesis. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué dice el 19, por favor? Todos juntos. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Ahora aquí ya Santiago ya dice hombre vano, o sea, ya sube un poquito de tono su forma de hablar. Y habla de los demonios. Dice el versículo 18 que ya expliqué, muéstrame tu fe sin tus obras, como retándolo. No se puede, porque no es una fe verdadera, pero yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Así es como se demuestra la fe, no por decir solamente. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Y aquí nos da una explicación Santiago, dice, también los demonios. ¿También qué? Creen. Pero no solamente creen, sino que los demonios tiemblan. Ahorita vamos a ver ya al final, como que las tres clases de fe, la fe muerta, la fe demoníaca, por decirlo de otra forma, y la fe verdadera. Pero en esa clase de fe dice que ellos creen, pero ellos también tiemblan. O sea, no solamente su intelecto, sino también afecta a sus emociones. Y a veces la gente dice, es que yo sé y yo siento. Ok, está bien que sientas, pero no se trata de sentir. Vamos a ver un poquito más adelante esto. También los demonios creen y tiemblan. Y otra vez les dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ahora aquí solamente voy a dar algunos 5 puntos de lo que creen los demonios, pero estaría bien, si Dios lo permite y si hay la disposición de todos, pues algún día tener un curso de teología, ¿verdad? Más de lleno, y hablaríamos de demoniología o satanología o todas esas cosas que son buenas, saber cristología, neumatología y todo eso, teología propia, son cosas muy interesantes, pero solamente para saber qué creen los demonios. Y aquí les puse algunas cosas. Y ustedes, espero que lo anoten porque no lo vamos a ver hoy, solamente los voy a mencionar. Ellos creen en la existencia de Dios. Ellos creen que Dios existe. Y aquí está en Santiago 2:19, ¿no? Claramente lo dice. ¿Tú crees que Dios es uno? Está bien, también los demonios creen. Ellos no son ateos, no son agnósticos como aquellos que dicen, pues yo no sé si hay o no hay, prefiero no decir nada.
Ellos saben que Dios existe y saben que Dios es real y que es verdadero. Ellos creen en la santidad de Jesucristo. Ellos dijeron cuando Él estaba aquí, sabemos quién eres, el Santo de Dios. O sea, ellos no son como los que dicen que Jesús no fue santo. Y ellos creen en la deidad de Jesucristo, porque ellos decían, tú eres el Hijo de Dios. Y cuando en aquel tiempo se decía el Hijo de Dios, se hacen referencia a que lo hacían igual a Dios. Es lo que entendían los fariseos, los estudiosos en ese tiempo. Allá se ven en Juan capítulo 8. Tú dices que eres Hijo de Dios, haciéndote igual a Dios. Ellos creen en la existencia de un lugar de tormento. Porque allá en Lucas 8 dice, no nos mandes al lugar de tormento. Ellos saben que hay un lugar de tormento. Hay gente que no cree eso. Que dice, no, el infierno que es un cuento que no existe y la condenación. Bueno, los demonios tienen una mejor teología que nosotros. Satanás conoce más la Biblia a veces que nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado? Jesús le empezó a citar la Biblia y Satanás, pues a esas, pues yo también te cito el Salmo 90. Entonces, y a veces nosotros nos citan una, ya no sabemos qué decir, los testigos de Jehová, ¿verdad? Ay, bueno, ahí luego hablamos, yo soy cristiano. Creen en la existencia de un lugar de tormento. Creen en la autoridad de Jesús para juzgar. Eso está en Marcos 5, cuando ellos también se encuentran con el Señor Jesucristo y sabían que Jesús podía juzgarlos. ¿Ya has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Sabían que Él tenía ese poder? Ahora aquí, este sí quiero que lo busquen porque es hasta cierto punto, no sé si chusco o qué, o decía un hermano, no sé si reír o llorar, o las dos cosas. Mateo 8:32. Vean lo que sucedió en ese tiempo. Jesús está mostrando que tiene el poder sobre las enfermedades, tiene el poder sobre la creación cuando calmó la tempestad, tiene el poder sobre los demonios. Esos eran los propósitos de los milagros de Jesús, demostrar su deidad. Versículo 31. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Versículo 32. Y les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo aquel hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. O sea, los demonios obedecieron la voz de Jesús. Se sometieron a su orden. No lo hicieron por amor, lo hicieron por temor. ¿Cuántas veces somos peor todavía que eso? O sea, que Jesús nos dice algo y no lo voy a hacer. Como lo mencionábamos cuando veíamos el espejo, lo reinterpreto, es que para mí no aplica, ¿verdad? O lo repelo, lo rechazo, o lo rehúso, cierro mi corazón. ¿O cuántas veces nos comportamos como ellos? Que obedecemos, pero por temor. Hay veces que, de verdad, yo he escuchado a muchos, bueno, no quiero exagerar, unos 15, 20 personas que han dicho, no, es que yo voy a la iglesia porque ¿qué tal si en ese momento viene un temblor y si en ese momento me cae la casa encima? ¿O qué tal si en ese momento se obedecen pero por temor y no por amor? Y así no, así estamos comportándonos igual que los demonios, por miedo a que en ese momento venga Cristo y algunos dicen nos quedemos, pero eso ya entramos en otro asunto, ¿verdad? ¿Se quedan o no se quedan los desobedientes? Pero eso es otro asunto. Nuestra obediencia a Dios debe de ser, y por eso cité esos versículos cuando cantamos, con alegría, con gozo, con disposición de corazón, con amor a Dios y no con temor. Eso quedó en el pasado, eso quedó en la ley. Por eso dice, no, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la ley de la libertad, ya es por libertad. Pero bueno, eso es para otras religiones que obedecen a Dios por temor, como los musulmanes, por ejemplo. Nosotros tenemos un Padre. Vamos a regresar a Santiago. Capítulo 2. Ya vimos, los demonios creen y tiemblan e incluso obedecen por temor. Tienen una buena teología hasta cierto punto. O sea, lo tienen acá, pero no
no va concorde a sus hechos. Santiago 2. Ahora veamos dos ejemplos que la Biblia nos dice. Versículo 21 al 24. Ahí está la imagen de Abraham y los versículos que vamos a leer. Pregunta, igual, leemos uno y uno. Son preguntas retóricas, o sea que no dan respuesta porque ahí está ya implícita la respuesta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora, este versículo 24 es el más crítico de todo el libro de Santiago. ¿Sí? Cuando he decidido predicar así por libros, siempre digo, pero voy a pasar por ese pasaje. Y dije, voy a pasar por Santiago 2:24 y es la parte un poquito más complicada. Sabemos, gracias a Dios, que la gran mayoría aquí sabe que la salvación es por gracia, pero a veces que hemos escuchado algunas otras cosas, ¿no? Y es el pasaje un poquito más complicado. Pero aquí encontré este comentario de David Guzik. La fe no justificará al hombre si es una fe que no tiene obras. O sea, es a lo que se refiere aquí Santiago. Pues es una fe muerta. Pero una verdadera fe, una fe viva, muestra ser verdadera por obras buenas. O sea, Santiago lo que está diciendo es precisamente esto, pero en otras palabras, ¿verdad? No solamente por la fe, sino por las obras. ¿Por qué? Porque recordemos que si usaría como el sentido de ironía, no solamente por la fe va a ser justificado, sino por la fe verdadera que se demuestra por las obras. Entonces la fe no justificará si es una fe que no tiene obras, porque es una fe muerta. Ahora, también dentro de la enseñanza, que algún día, si Dios nos permite vida, tiempo, salud y todo lo que conlleva, tenemos un estudio de cómo estudiar la Biblia, que son más o menos unas 15 reglas básicas para cómo estudiar la Biblia. Y ya después hice otro que son más, pero por lo menos quiero enseñarles una. Reglas de estudio bíblico. ¿De qué está hablando el autor? Esa es una pregunta que tenemos que encontrar. Cuando estudiamos la Biblia y nos encontramos con un pasaje difícil, hay que preguntarnos, ¿de qué está hablando Santiago? Y aquí la respuesta está hablando de la fe. Él no está hablando de la salvación. Porque a veces decimos, mira, aquí está diciendo Santiago que la salvación es por fe y por las obras. O sea, que la salvación es por obras, no es solamente por la fe. Ok, ¿de qué está hablando Santiago? No está hablando de la salvación. La salvación llega al tema, pero él está defendiendo la verdadera fe. No, su tema principal no es la salvación, sino que está hablando de la fe. Y dentro de ese tema de la fe, obviamente, entra la salvación. Entonces, aquí aclarar eso, para cuando la gente dice, no, mira, la salvación es porque Santiago dice, hay que entender, no está hablando de la salvación, está hablando de la fe que salva. Ok, solamente eso. Y la segunda es, los pasajes que no son muy claros se entienden a la luz de pasajes más claros, porque a veces son pasajes que son un poquito así como esto. O como en Corintios 15 que dice, entonces ¿por qué se bautizan por los muertos? Y ahí hay unos, ¿verdad? Bautizándose por sus muertos, por sus abuelitos, por sus primos, por sus tíos, porque sí dice la Biblia, pero hay que ver, es un pasaje claro, es un pasaje oscuro, hay que entenderlo a la luz de los pasajes más claros. Esa es la otra regla. Entonces, para hacerlo, para entender del 21 al 24, solamente quiero mencionar, y sé que muchos ya saben la historia, solamente aquí están los versículos para que ustedes lo puedan ver en su casa con más calma. Abraham 15:6. Abraham 15:6. Ya estoy divagando. Génesis 15:6, hablando de Abraham. Dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Cuando Dios le dijo, Abraham, y le estaba dando por otra ocasión
la promesa del pacto, porque ya lo había hecho en el capítulo 12, pero acá en el 15 otra vez lo hace, y Dios lo hace con una promesa muy simbólica en aquel tiempo, porque, bueno, no quiero remitirme porque son muchas cosas que aprender ahí en Génesis 15, solamente les digo, Dios le está diciendo una vez más su pacto con él, y Abraham creyó. Creyó como cuando le dijo, ve, sal y mira las estrellas, cuéntalas si las puedes contar. Creo que ya lo dije en una ocasión aquí. No podía verlas, ni siquiera. Si ustedes pueden salir ahorita, las ven, ¿verdad? Si van para allá, para otro pueblo donde no hay tanta luz, ven más estrellas. En ese tiempo pues había muchas estrellas. Pero curiosamente, si ponemos atención al texto, ni siquiera podía verlas porque ni siquiera había oscurecido, porque más adelante dice, al caer el sol, o sea, todavía no había, y Dios le dijo, ve y tráeme un animal y haz esto y esto y esto, y al final dice, y al caer el sol, vino un sueño profundo. Entonces, ni siquiera las podía ver, pero él sabía, hay estrellas. Nosotros sabemos, son las 12 del mediodía, sabemos que hay estrellas aunque no las vemos, algo así fue, y por eso dice que la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, ya, cerramos ese paréntesis. Dice en Génesis 15:6, y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Podemos entender que ahí Abraham fue salvo, y Romanos también hace una referencia a Abraham, si no me equivoco, en el capítulo 4. Pero lo curioso es que Santiago hace referencia ¿a qué? ¿A qué hace referencia Santiago? Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? O sea, Santiago dice que fue justificado no cuando creyó, sino cuando ¿qué? Cuando obró. ¿Ok? El asunto es que más o menos pasaron 40 años, porque Génesis 15 es cuando Abraham tenía alrededor de 75 años de edad. Y sabemos que cuando era casi de 100 años, fue cuando concibió Sara. Entonces ya pasaron ahí 25 años. Y muchos dicen que Isaac, cuando fue sacrificado, bueno, cuando fue llevado al monte ya a punto de sacrificar, ya tenía sus 12 o 13 años, ya no era un niño pequeño. De hecho, ahí en la imagen, ¿verdad?, se puede ver, aunque sabemos que la imagen no es inspirada, pero los estudiosos han entendido eso. Santiago hace referencia a Génesis 22, más o menos 40 años después. Entonces, dicen los teólogos buenos y serios, dicen que Abraham fue justificado en el 15 delante de Dios. Pero, ¿quién estaba ahí para dar fe y legalidad? Nadie. Nadie estaba ahí, nadie fue testigo de que él fue salvo en ese momento. ¿Hasta cuándo las personas supieron y vieron eso? Hasta el capítulo 22. Y ahí fue justificado, por decirlo de cierta forma, delante de Dios en el capítulo 15. Pero delante de los hombres, ¿cuándo fue justificada su fe? En el capítulo 22. Entonces nosotros podemos decir, en otras palabras, yo puedo decir, yo creo en Dios. ¿Ok? ¿Cuándo delante de los hombres esa fe va a ser válida? Cuando vean nuestras obras. ¿Cuándo delante de los hombres la gente va a decir, sí, yo creo que esa persona es cristiana? Cuando vean nuestra vida. Y vamos a ver Hebreos 11, 17 al 19. Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando él que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué vino primero? La fe, de acuerdo al versículo 17, y después obró. ¿Cuándo fue justificado? Cuando creyó delante de Dios. Cuando fue justificado humanamente hablando, que las personas dieran ahora sí que el visto bueno de su fe, hasta el capítulo 22. Muy bien, vamos a regresar a Santiago para continuar. Capítulo 2. Ya vimos el ejemplo de Abraham.
Versículo 25 y 26, y ya terminamos el capítulo, ya ven, lo podemos ver en 2 días, en 2 ocasiones, no como el uno que lo vimos en 8. Asimismo también, pone el otro ejemplo, Rahab la ramera. Pregunta, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y aquí pone el ejemplo de Rahab, Josué 2. Y ahí ustedes lean esto. Pero ella no solamente tenía obras, sino que ella primeramente tuvo fe. Porque cuando fueron los espías, ella dijo, hemos escuchado lo que su Dios ha hecho. Y este pueblo tiene miedo al ver las obras y las maravillas que Dios hizo al sacarlos de Egipto y al cruzar el Mar Rojo y todas las cosas que Él ha hecho. Entonces, esta mujer tenía fe en el Dios verdadero. Y eso se muestra en Josué 2. Pero delante de los espías y delante del pueblo, ¿cuándo fue justificada? ¿Cuándo fue cuando ella ya, por decirlo de cierta forma, ya se puso la camiseta de que creía en el Dios de Israel? Cuando lo mostró con sus obras. La fe fue lo que movió a Rahab a recibir y a resguardar a los mensajeros o a los espías, como dice en el libro de Josué. Y Hebreos 11:71 lo dice. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Por qué no pereció? ¿Porque recibió a los espías en paz? No. ¿Por qué no pereció? Dice claramente Hebreos 11, por la fe. Por la fe no pereció. Pero ¿cómo obró esa fe? ¿Cuál fue la muestra de esa fe? Habiendo recibido a los espías en paz. Muy bien, vamos a terminar con 2 diagramas pequeños que hice. De acuerdo aquí a Santiago, ¿cuáles son las diferentes clases de fe que vemos aquí en Hebreos 2? La primera, la fe muerta, la vimos en el 14 al 17. Y esta fe lo que hace es que afecta al intelecto. Como las personas que dicen que creen, pero nunca hacen ninguna buena obra. Ni ante el prójimo, ni para sí mismo. O sea, la mejor obra es acercarnos a Dios. Dice el salmista, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y a veces la gente dice, yo creí, pero nunca se acercan a Dios. No hacen ni siquiera la buena obra para sus propios corazones, menos las obras para los demás. Esa es la fe muerta. Y cuidado porque, tristemente, como sabemos que México es un país nominalmente católico, ¿verdad? O profesante católico. Muchos dicen, son católicos, pero vas, no voy. Y Estados Unidos, e Inglaterra y otros países que fueron cristianos, ahora son considerados nominalmente cristianos. O sea, se nombran cristianos, pero solamente lo dicen. Y saben el credo, como algunos, yo creo que todavía saben el credo, ¿no? De la Iglesia Católica, crean en el Dios Todopoderoso y todo eso. Algunos saben también los credos de su iglesia y saben versículos bíblicos y todo, pero solamente lo tienen acá. No lo demuestran con sus obras. Es una fe muerta. La otra es la fe demoníaca. Soy feo, ¿verdad? Tenemos una fe de demonios. Bueno, soy feo, pero pues es el ejemplo que puso Santiago. Y aquí, curiosamente, hermanos, esta fe ataca o afecta, o más bien tiene sus efectos en el intelecto, pero no nada más ahí, sino también en las emociones. Y hay gente que dice, es que yo siento, y qué bueno que sientes, hermano, qué bueno que sientes, eso es maravilloso. Debemos adorar a Dios también con nuestro corazón, dice la Biblia, pero no es suficiente. Afecta las emociones. Y hay personas que no tienen nunca un buen testimonio, pero dicen, pero yo sé lo que sentí. Ok, los demonios sienten temor. No solamente lo tienen acá, sino que también lo tienen en sus emociones. Y muchos cristianos se basan mucho en las emociones. La fe verdadera, el versículo 20 al 26. Bueno, esta fe afecta el intelecto. Debemos de conocer la palabra de Dios, obviamente, lo hemos visto, ser oidores
Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Recibir la palabra implantada, somos oidores y debe de cambiar nuestros corazones, debe de afectar por tanto nuestras emociones, pero también Santiago nos invita a más allá. No solamente lo que tú dices que crees, lo que tú sientes, sino también tu voluntad. ¿Cómo está afectada tu voluntad? ¿Has cambiado? Y hermanos, hermanas, en nuestro país y en nuestros pueblos, dicen por ahí, ¿verdad? Y no, los dichos siempre están por algo. Pueblo chico, infierno grande. Así sí lo sabemos. Estamos, como saben, apoyando hasta cierto punto y sirviendo con la alianza de pastores. Y un hermano que está yendo a Arroyo Cruz me dijo, hermano, es que hay una iglesia, son puros ancianos, no hay jóvenes, no hay niños, no hay nada, pero la gente no quiere ir. ¿Saben por qué? Por lo mismo que en muchos lados, por el testimonio, y no por el buen testimonio, por el mal testimonio. Y eso ha afectado mucho, en muchas partes, el mal testimonio de muchos cristianos, tristemente. Entonces es bueno pensar y considerar cómo andamos en nuestras obras, en nuestras buenas obras. Ahora, hay que tener cuidado, ¿por qué? Siguiente diagrama y último, la última y nos vamos, en el buen sentido, ¿eh? No sé en qué contexto lo han escuchado eso. Ahora, el legalismo. Podemos caer en la trampa de decir, hermano, tienes que mostrar tu fe y tienes que hacerlo y caer en la trampa de ser legalistas o de decir la salvación por obras y reglas, la salvación por moralismo. Y hay muchas iglesias, incluso iglesias de nuestra rama, iglesias bautistas, ¿verdad?, que caen en eso, en el legalismo, en el hecho de decir, no, es que tú, si no haces esto, y son cosas que ni siquiera son buenas obras, son reglas internas del cristianismo, pero que no son ni siquiera mostradas en la Biblia. Pero bueno, ese es otro tema. Y caen entonces en decir, bueno, la salvación tiene que ser por obras y reglas, o iglesias moralistas, que solamente se enfocan en la conducta. Y hermanos, no debemos de enfocarnos solamente en la conducta, pero sí es necesario poner atención a eso. El otro extremo es el liberalismo. Dentro del cristianismo están esas dos, los legalistas y los liberales. ¿Cuáles son los liberales? Vive como quieras, porque la salvación es por gracia y solo importa la fe que tú tengas delante de Dios. Todos los demás no importan. ¿Es bíblico? ¿De acuerdo a Santiago? No. ¿De acuerdo a Jesús? No. Cuidado con aquel que es tropiezo. Es imposible que vengan, pero cuidado si somos causa de tropiezo. Cuidado con profesar a Dios con nuestros labios, pero negarlos con nuestros hechos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces no hay que caer en el liberalismo, que tiene cierta verdad, pero no es la verdad. Entonces, ¿en qué debemos de guiar nuestras vidas? En la libertad en Cristo. O sea, no estamos atenidos a las reglas para ser salvos, pero tampoco tenemos el libertinaje para vivir como nos da la gana, sino que somos libres. Y lo hemos mencionado aquí en la ley de la libertad. Es decir, tengo cierta libertad en mi vida cristiana, pero si yo sé que me salgo de la libertad, me hago esclavo del pecado. Libres del pecado para servir a Dios. Y vamos a leer, solamente no a explicar, porque no quiero perder la atención, pero solamente a leer Romanos 3. ¿Se acuerdan la segunda regla del estudio bíblico que les enseñé ahorita? Bueno, que les comenté ahorita es: los pasajes oscuros se entienden a la luz de los pasajes claros. Y ese es un pasaje muy claro acerca de la salvación, no de la fe. El de la fe es Santiago y es Hebreos 11, pero acerca de la salvación está Romanos 3, versículo 20.
Voy a leer solamente algunos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por medio de la ley es conocimiento del pecado. Sabemos el 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Otra vez, por la gracia de Dios. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por medio de la fe de la salvación. Sin las obras de la ley. Y el 3.28 es el que tiene más problemas con el 2.24 de Santiago, pero espero ya haberlo aclarado. Y conclusión, hermanos. La fe que no se ve, simple y sencillamente, no es fe. Tú puedes decir, pero no es fe. Si no se ve, de acuerdo a Santiago, no es una fe verdadera. Podemos decir, podemos pensar, pero si no se ve, por lo menos hay que dudar, ¿verdad? No somos quien para decir, tú no eres salvo, porque por lo menos dudar y preguntar. Había un hermano que le preguntó precisamente a un pastor le preguntó a otro pastor porque estaban platicando de la vida y de los problemas que había tenido el pastor, que había pastoreado por 30 años, imagínense, 30 años. Y el pastor le dice, te voy a hacer una pregunta que pues tal vez te va a ofender, pero te la tengo que hacer. ¿Tú crees? O sea, ¿de verdad eres cristiano? Y el pastor pues sí se enojó y se fue. ¿Pero a dónde creen que se fue? Pues al mundo. Entonces las obras mostraron que no, y siguió en el mundo y ya no regresó. Entonces la fe que no se ve, no es fe. Ahora yo no puedo ver la fe de nadie, y nadie puede ver la fe de ninguna otra persona. Lo que sí vemos es las obras, y pues habría que dudar por lo menos. Y yo lo he dicho a veces en los discipulados, y creo que lo voy a decir aquí, y espero que no ofenda, ¿verdad? Pero si los ofendo, pues ya perdónenme, por favor, pero hay varias personas que han recibido a Cristo en la iglesia en años anteriores, pero que no dan ninguna manifestación de su fe. Y lo hicieron, o sea, profesaron, hablaron, pero no dan ninguna manifestación de su fe, al contrario, da manifestación de que son hijos del diablo. Y no somos quien para juzgar tampoco, pero Jesús dice, juzgad con justo juicio. O sea, no dice, nunca juzgues nada. En una ocasión sí dice, juzgad, no juzguéis para que no seáis juzgados, pero no está hablando específicamente de que nunca juzguemos nada, pero sí dice, juzgad con justo juicio. Entonces, preferiría que no se les tratara como hermanos. Si quieren tratarle como hermanos, sigan tratando como hermanos o hermanas, pero ya se han dado cuenta que yo a algunos de esas personas no les trato como hermanos porque no sé si son hermanos o no son hermanos. Las evidencias son que no, pero si después sus evidencias dan que sí, pues hermano y hermana, bienvenidos, ¿no? Entonces, prefiero ser bíblico a tratar de caerle bien a todos, hermanos, porque no puedo caerle bien a todos. Y si se molestan, pues perdónenme, de verdad. Yo les he perdonado muchos. No es cierto. Muy bien, pues vamos a terminar con una oración. Puesto de pie, por favor, hermanos.